Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado How Much. También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el viernes 15 de agosto del 2025, como siempre en compañía de... Espero que todos estén muy bien. Un saludo a todas las madres en su día, especialmente a Katia que siempre nos escucha. Los temas para esta semana, vamos a empezar con mi sección favorita, Lucho también se equivoca. Además, vamos a hablar de la comparecencia de doña Laura Chinchilla en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el proyecto de capitales emergentes que la Asamblea Legislativa decidió archivar, dejar. Se rechazó porque quedó en suspensión, el avance que ha tenido el proyecto de jornadas de 12 horas y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con la aclaración de esta semana. Un usuario cuyo nombre no tengo a mano ahorita nos señaló que la semana pasada hablamos de a quién pertenecía la Procuraduría General de la... Elizabeth Mora Elizondo, nos hizo la corrección. Muchas gracias. Nosotros no teníamos claro y no sé ni siquiera dónde lo pusimos. Pero bueno, ella nos aclaró que la Procuraduría, si bien es un ente autónomo con independencia de criterio, está adscrito formalmente al Ministerio de Justicia. Cosa que no tiene ningún absoluto sentido, pero bueno. Mira, detalles. Más allá de eso, también la semana pasada nos recordaron cuando hablamos del tema de los impuestos y que dije que yo no estoy de acuerdo con las exoneraciones que se hacen al IVA y a la canasta básica y a los servicios médicos y demás. Nos recordaron que el IVA funciona con una trazabilidad a lo largo de la cadena, por lo cual el impuesto que se cobra al final, si tienen la tasa completa, sí incluye los insumos que llevaron hasta ese punto. Esa es la aclaración, porque yo hablé de los hoteles, entonces el hotel sí tiene que cobrar el 13 sobre todas sus tarifas ahora, y ahora desde el 2023, porque antes no pagaban IVA, solo tienen que pagar impuesto de eventos. Tuvieron una tarifa reducida tarifa reducida transitoria. Correcto, pero esa aclaración, sin embargo, sigo sosteniendo que en el caso de la canasta básica para las personas sí es completamente regresivo, por ser una tasa fija para todo el mundo. Yo sostengo 13% de IVA todo y descuentos para las personas y que se les devuelva, no se les cobre a las personas de los ingresos más bajos. Pero bueno, ese no es el tema. Ahora sí, haciendo la aclaración de la semana, pasemos al tema de fondo. La señora expresidenta de la República compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico convocada para hablar de la política de seguridad, el debilitamiento de la política de seguridad del actual gobierno. Y llegó a dar cátedra, dijo, al propio Gilbert Jiménez, quien probablemente no entendió la mitad de lo que dijo doña Laura, pero bueno. Lucho, ¿cómo estuvo la comparecencia? Muy buena. Doña Laura llegó con números, datos que son irrebatibles. Dijo que eran o citas oficiales o cifras de organismos internacionales. Hasta el punto de que en la madrugada publiqué 4 noticias. En resumen, sobre esa comparecencia, doña Laura afirma que Costa Rica está al borde del abismo en seguridad. Dijo que el país pasó de estar entre los 5 más seguros de América Latina a ser el segundo más violento de Centroamérica y el séptimo de la región. La tasa de homicidios aumentó un 35% entre el 2022 y 2024. Y un dato alarmante, dos datos alarmantes. El porcentaje de homicidios atribuidos al crimen organizado pasó de un 12% en el 2010 a un 70% en el 2023. Y las víctimas colaterales, que son personas ajenas a los hechos, incluidos menores de edad, crecieron 1.200% entre el año 2019 y el 2023. Ante esto, doña Laura mencionó que ser joven en Costa Rica hoy es un factor de riesgo frente al crimen y la violencia. Recordó además que el 60% de las víctimas de homicidio tienen entre 15 y 29 años, según datos del organismo de investigación judicial,
y que más de 146,000 jóvenes entre los 15 y los 24 años en Costa Rica ni estudian ni trabajan, los famosos ninis. Alertó además de que a raíz de las políticas de persecución al narcotráfico que han tomado México y Estados Unidos, muchas de ellas en conjunto, se espera un desplazamiento de los laboratorios de producción de fentanilo y que eso se puede poner en la cocina de cualquier casa. Y dijo, lo que nos espera con el fentanilo, si no frenamos esto, es el verdadero infierno. Cabe mencionar que ya hemos tenido aquí incidentes de algunas otras drogas contaminadas o mezcladas con fentanilo, pero no casos de fentanilo propiamente. Pero sí, eso, se han encontrado drogas mezcladas. Sí. O sea, ya con la... Y aquí hay que mencionar una cosa antes de seguir hablando de lo que mencionó doña Laura, porque obviamente doña Laura es una figura, no sé si polarizante, pero obviamente es una figura con muchos detractores. Yo no tengo problema inclusive en decir que cuando ella estaba siendo presidenta, yo era una oposición destructiva en redes sociales. Era muy joven en ese entonces. Mira. Pero hay que poner las cosas en su justa dimensión. No hay que ver el mensaje por quien lo dice, sino el mensaje que está dando, y el mensaje se sostiene con números, con evidencia. Y además hay que reconocer que fue el gobierno de doña Laura Chinchilla en el que se redujo la tasa de homicidios en Costa Rica. Correcto. Ha sido prácticamente el último gobierno en el que esa tasa se redujo, porque después de ella la tasa volvió a subir consecutivamente y ella relató a los diputados cómo lo logró. Ahora crearon una alianza entre los tres gobiernos con el Poder Judicial, instaurando los tribunales de flagrancia, que ella menciona que en este caso pueden ser menos, como por así decirlo, menos aplicables al tipo de delincuencia que ahora tenemos, porque ahora es delincuencia organizada. Ya, importante señalar que ya habla, o sea, no se puede tomar lo que hicimos en aquel momento y replicarlo ahora porque el contexto es distinto. La criminalidad que existía en ese momento era una muy diferente a la que existe actualmente, porque ya estamos hablando de crimen organizado en niveles más intensivos y violentos. Que entonces la estrategia que se debe adoptar es otra, pero lo que señaló fue la renuncia del Poder Ejecutivo a subir este tema. Señaló su preocupación en varios aspectos, incluyendo el debilitamiento de la Policía de Control de Drogas y el Servicio Nacional de Guardacostas, la reducción en la incautación. Y con el Servicio de Guardacostas es importante señalar porque le preguntaron específicamente sobre las medidas que están tomando Estados Unidos en el Caribe, y ella dice... Eso fue porque esta semana Estados Unidos aprobó una operación militar en el Caribe Sur. Correcto, porque recordemos que Estados Unidos declaró a las bandas de narcotráfico como terrorismo. Entonces, siendo terrorismo, se puede utilizar al ejército en su contra. Ella señala que si van a tapar, o sea, si se van a enfocar en el Caribe, las rutas lo que van a hacer es desplazarse al otro lado, y por eso su preocupación por el tema del punto de guardacostas en Bahía de Araque, porque la ruta se va a desplazar hacia ese sector, más bien porque... o bueno, incluso a través del país por vía terrestre, porque lo que dicen ahora es siempre se adaptan. No sé, si usted estripa en un lado, por el otro se le van a salir. Entonces, el país lo que debería es hablar con Estados Unidos, a ver si no quieren operar en el Pacífico también para... ¿Solo tenemos patrullaje conjunto en el Caribe? No, pero es que Estados Unidos, pues las Fuerzas Armadas, la operación armada es en el Caribe. Es que no podemos tener Fuerzas Armadas, no podemos... No, de hecho ya lo explicó. En Colombia sí. Ella lo explicó, ella dijo, cuando yo era diputada, y yo fui una de las que dijo, la que se echó el pleito, esto, es que hasta en esto, digamos, tiene afinidad con el Frente Amplio, porque el Frente Amplio siempre ha sido anti acuerdos de patrullaje militar con los Estados Unidos. Bueno. Y doña Laura dijo, yo cuando fui diputada me eché el pleito de cuál es el tipo de embarcación que entra aquí, porque no pueden entrar embarcaciones artilladas. Correcto. Ahora, lo otro importante, pero pueden tener operaciones en las inmediaciones, en los países vecinos. En Panamá, por ejemplo, que ahí sí tiene. De hecho, yo creo que eso, o sea, ha ocurrido varias veces, digamos, como que empiezan a darles persecución en Colombia o otro país. Y cuando ya se acercan a Costa Rica tienen que avisar, es como, Dima, esta gente va para allá, intercéptelos, porque ahí no podemos pasar. No podemos pasar armados. Correcto. En fin, ¿qué fue otro? Lo otro es, importante reiterar que destacó que, aun si bien este gobierno ha recuperado la cifra de oficiales de la Policía de Control de Drogas respecto a gobiernos anteriores y ahora está en una cifra similar a la que se dejó cuando ella dejó el gobierno, en mayo del 2014, las incautaciones de cocaína han caído drásticamente. Y ella dice, según el contexto internacional que se está viviendo en materia de narcotráfico, esto no tiene ningún sentido.
Sí. Entonces dice, de nada sirve que tengamos más personal o el mismo personal que tuvimos en el 2014 que se está recuperando si la productividad, si la eficiencia de ese personal no está rindiendo los frutos. Correcto. Ella recordaba, que usó esta frase, la PCD, primero que nada dijo, es la policía más profesional de todas que tiene el país y se gorreaba, así lo dijo, ese fue el término que usó, se gorreaba a todos los demás cuerpos policiales en incautación de droga. Y ahora va en picada. Correcto, la defensa del ministro de Justicia, el ministro de Seguridad siempre ha sido que antes los registros se duplicaban, entonces que había una duplicación de registros, entonces si la policía, cuando la policía de control de drogas la decomisaba, y después cuando ingresaba, llegaba al OIJ, se duplicaba el conteo, pero esa es una excusa que están alitas de cucaracha. Ese argumento está peor que lo que dijo el ministro esta semana de que Trump no dijo que Estados Unidos, que San José era más peligrosa que Washington D.C. Mira, la gimnasia mental de la cual es capaz don ministro de Seguridad no deja de sorprender. En fin, otro mensaje importante de los que dejó la expresidenta en su comparecencia fue el de la DIS o la cierran o la controlan. Puso el ejemplo de España. Donde la Oficina de Inteligencia, el Consejo Nacional de Inteligencia, comparece ante el equivalente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y da sus listas de prioridades, cuáles son los objetivos que tienen, cuáles son, digamos, qué es lo que se está supervisando, cuáles son en el corto plazo, digamos, porque es anual, a quiénes se va a estar vigilando y demás, y tiene un control el Congreso sobre esa gestión. Toda esta discusión porque doña Pilar Cisneros le recriminó que el incidente del avionetazo que ocurrió en el gobierno de doña Laura, el director de la DIS era Mauricio Borasky, que hoy es el fiscal adjunto del Ministerio Público. Entonces ella le dice, si a Mauricio Borasky se le pasó esto cuando era su gobierno, ¿qué pena usted que él sea fiscal ahora? Le dijo, bueno, eso es un tema del fiscal general que decidió nombrarlo, yo ahí no puedo meterme. Reconoció que el tema del avionetazo, para la gente que no lo conoce, porque fue en el 2013, si no me recuerdo, doña Laura hizo un par de viajes en un avión privado, que resultó ser una persona vinculada al correcto. Gabriel Morales Fayón, quien había sido relacionado con un narcotraficante colombiano que fue extraditado desde Brasil a Estados Unidos en el 2008. Al parecer, 3 asesores del gobierno de doña Laura Chinchilla fueron engañados por Morales Fayón, quien se habría presentado ante ellos con la identidad falsa de Gabriel Ofalán. Ahí lo que ocurrió, doña Laura dijo fue que esos 3 asesores, ninguno de los 3 hizo la solicitud de información a la DIS que tenían que hacer para ese tipo de cosas. Y por esa razón, esos 3 funcionarios, incluido Mauricio Borasky, dejaron su gobierno. Doña Pilar le insiste, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo se le pasó? Y doña Laura la remató con la siguiente respuesta. Mire, doña Pilar, por la misma de las razones en que seguro se les fue a ustedes los antecedentes del viceministro de Seguridad, Jiménez Steller, o del hombre que nombraron en el INDER como presidente ejecutivo, que también estaba asociado a un caso que se estaba investigando en narcotráfico, o por las mismas razones que se les ha ido el peligro inminente que estaba corriendo Roberto Samcán, un nicaragüense queridísimo y que lo asesinaron a plena luz del día en su casa con 7 balazos. Entonces ahí donde dijo, la DIS o la cierran, porque no está cumpliendo su papel, o le meten un control parlamentario que les permita también a ustedes como gobierno atenerse mejor a lo que está pasando. Correcto, recordemos que me parece una posición correcta, digamos. O sea, si bien históricamente ha habido una reticencia hacia la DIS, porque sí se dice siempre que se usa para hacer espionaje a adversarios políticos. De hecho, en la misma doña Laura, en esa misma audiencia, reconoció que ella mandó a la DIS a pedir información sobre Juan Carlos Bolaños. Correcto, cuando le preguntaron sobre Celso Gamboa, su respuesta fue que ella, que él era una persona muy dirigente en gobierno y que ella pierde todo contacto con él cuando se entera que estaba vinculado a Juan Carlos Bolaños, y dice, porque en mi gobierno yo lo mandé a investigar porque ese tipo, dijo palabras de ella, ese tipo era un corrupto y tenía unos temas con la Comisión Nacional de Emergencias. Estaba haciéndole unos cobros a la Comisión Nacional de Emergencias, que la Comisión Nacional de Emergencias no quería aceptar, y dijo que por eso doña Vanessa Rosales, que era la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, pasó muy malos momentos con Juan Carlos Bolaños. Correcto, pero en fin, recordemos que hay un proyecto de la diputada Priscila Vindas del Frente Amplio que propone cerrar la DIS, y la diputada mismo dijo pero bueno, yo he estado abierta a que se le impongan otro tipo de controles y se valore esta propuesta que también menciona la expresidenta. Lo que iba a decir era eso, que a pesar de que hay reticencia debido al uso que se le puede dar a la DIS, a ver, el problema es, entiendo que la DIS no está sí está por ley.
Si no, no se requeriría una ley. Pero es una ley muy mala, o sea, como la mayoría de leyes que tiene este país. Entonces sí necesita una reforma integral, porque francamente ni ningún país puede estar sin un órgano de inteligencia, porque todos los demás países tienen órganos de inteligencia, entonces necesitan coordinarse entre ellos. Correcto. Intercambiar información sobre amenazas a la seguridad internacional, amenazas a los estados. Así que es necesario tener un órgano de inteligencia. La DIS no está cumpliendo ese papel y además no tiene control. La DIS está actuando como una Stasi y no como una policía de vigilancia y de inteligencia. O sea, la DIS tendría que funcionar como el equivalente a lo que es la CIA, no a lo que es la NSA en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene las dos agencias hacen espionaje, una hace espionaje doméstico y la otra hace espionaje internacional. La que se necesita es una agencia especializada en amenazas desde el exterior hacia el país. Correcto. En fin, lo otro, lo que habló doña Laura, y en esto fue una crítica, o sea, después de criticar al gobierno. Es el siguiente tema. Ok. Vas a hablar del crimen organizado. Ajá. Antes de comentar el comentario que hizo doña Laura, hay que contextualizar el tema. Entonces pasemos al siguiente tema, que es justamente lo que pasó con el proyecto de capitales emergentes, que el miércoles de esta semana, este proyecto, recordemos, lleva un largo trámite en la Asamblea Legislativa, pasó por 2 consultas de constitucionalidad, porque la primera la sala dijo que era muy ambiguo. No, primera vez. En la primera la sala dijo, el proyecto está bien, lo único que tienen que arreglar es un tema de notificaciones. Ajá. Y la Asamblea lo arregló. Y estaba listo para el segundo debate, pero recordemos que el Poder Judicial dijo que este proyecto afectaba la organización y funcionamiento, entonces requería 38 votos. Bueno, en todo caso, recordemos porque el Poder Judicial se niega a decir esto afecta la organización y funcionamiento, pero estoy de acuerdo, entonces no voy a calificar la votación. Sí, pero en realidad, o sea, los 38 votos no vienen por ahí. ¿Por dónde vienen? Vienen por el artículo 45 de la Constitución, porque es una confiscación de bienes. Es una califica la votación. Exacto, es una restricción al derecho fundamental, a la propiedad privada y toda esta cosa. No puedo culpar al Poder Judicial. No, porque de todas maneras hubiera ocupado 38. Hubiera ocupado 38 votos. Igual los puedo culpar por no posicionarse. Absolutamente. No voy a dejar de hacerlo hasta que... Absolutamente. Te faltó mencionar que en la segunda consulta, que se presentó después de la primera, la sala la rechazó porque dijo, yo ya me pronuncié sobre el proyecto, el momento que ustedes tuvieron para referirse a las dudas que tenían era la primera. No vamos a estar en este jueguito de que me mandan el proyecto, lo reviso, lo corrigen y luego vienen a preguntarme de otras cosas que ya me había pronunciado o ustedes no respondieron, no arguyeron en la primera consulta. Pero bueno, la votación de este proyecto quedó 21 a favor, 17 en contra, o sea, faltaron 17 votos, había 19 ausentes, votó en contra todo el oficialismo presente. Y vale decir, porque a ver, voy a intentar contenerme. El argumento del único oficialista que habló fue que este proyecto deja desprotegida a la gente frente al Ministerio Público y que dado el fiscal general que hay ahorita, el proyecto no les gusta. Ese fue el argumento que dieron. Para la gente que en Twitter decía, pero ¿por qué lo votaron en contra? Así que aprovecho de una vez para decirlo. En Twitter por lo general nada más solemos reportar votaciones. Argumentos, no motivos. Los argumentos, todo eso, se explican en la crónica de ese día. Correcto. Hay que recordarle a la gente que de vez en cuando que somos 2 personas manejando la base de datos de la Asamblea. Votó también en contra lo que estaba presente de la República, lo que estaba presente. Es que estaba en la mitad. Lo que queda del PLP, los 2 que quedan del PLP, la mayoría del PUSC, porque rescatemos 4 de los 6 presentes, porque Horacio Alvarado y María Marta Carballo votaron a favor, y a favor votó el sector independiente, el Frente Amplio y quienes estaban presentes de Liberación Nacional. Ahora, vale mencionar que a instancias de don Alejandro Pacheco del PUSC, que votó en contra del proyecto, se presentó una moción de revisión para repetir la votación de ese proyecto, la cual se aprobó, pero no se le dio votación inmediatamente. Entonces el proyecto está en este momento en un limbo. ¿Por qué? Porque este proyecto ya se había retrotraído una vez en el plenario. La retrotracción, recordemos, es que un proyecto después de aprobado un primer debate, se retrotrae, se anula ese primer debate, por así decirlo, para hacerle cambios ahí mismo en el plenario, cambios de consenso. Y el artículo del reglamento dice que ese trámite de retrotracción solo puede hacerse una vez. Entonces, la única alternativa que les queda a los diputados, si quieren de verdad salvar este proyecto, es devolverlo a la comisión. El artículo 154 del reglamento. Si lo devuelven
con tiempo necesita 38 votos. Si lo devuelven sin tiempo, necesitan mayoría simple. En todo caso, a ver, yo creo que ya este proyecto está demasiado contaminado. A ver, viene del gobierno de don Carlos Alvarado, se le han hecho demasiados cambios, fue 2 veces a consulta y además ya está contaminado públicamente, ¿me entiende? O sea, yo creo que francamente que lo mejor ahí es empezar a cero. Empezar uno nuevo. Pero bueno, ¿qué dijo doña Laura sobre este tema? Ahora sí, este es el contexto del tema que digo, pero lo que dijo fue una bofetada para todos los presentes y muy bien pegada. Le señaló, voy a leer, dice, a mí me dolió ver que el día de ayer, miércoles, otra vez la Asamblea Legislativa paralizó este expediente sobre capitales emergentes. No, esto no era lo que iba a leer. Sí, es eso. No, o sea, bueno, no. Iba a leer, perdón, disculpas, iba a leer la anterior. La señora lo que dijo fue, se refirió al caso del embargo al generador de contenido Juan Bautista Alfaro, a quien se le metió un embargo preventivo por dar declaraciones en contra de un proyecto de Enjoy Hotels en Papagayo. Y la señora dijo, si nadie gritó o muy pocos gritaron porque se puso una medida precautoria contra un influencer que habló en contra de una empresa congelándole todos sus bienes, no veo por qué en materia de crimen organizado se hizo el alboroto que se hizo. Básicamente, si nadie tuvo, o sea, quienes están a favor del embargo, porque son las mismas personas que están en contra de este proyecto, las personas que estuvieron a favor de este embargo porque consideran que había razones suficientes para embargarlo por las cosas que dijo, deberían estar a favor. Porque Juan es un progre y se lo merece para estar hablando, es lo que dicen. Deberían estar a favor de este proyecto porque a quienes les congelaría los capitales es a las personas con vínculos de incrementos en su capital no justificados, básicamente, o vinculados a temas de crimen organizado. Entonces, una buena bofetada les pegó. Lo que ella mencionó, lo que leíste al inicio, fue que ella durante su gobierno se redactó y se aprobó la primera ley de crimen organizado que tuvo el país, que ahí ya venía la figura de capitales emergentes. Se usa, pero en forma limitada. Se usa, pero tiene que haber ya un caos, una carta. No, exacto. Ya tiene que haber una causa penal abierta. Gracias. El proyecto lo que permite es que se le pueda hacer un embargo preventivo. Sí, básicamente. Es eso, exactamente. Aplicarle el mismo embargo preventivo que le aplicaron a Juan Bautista, solo que a personas sospechosas de crimen de tenis. Y ahondemos un poquito en esto del proyecto, porque a ver, ya es de que este proyecto no iba a pasar, se veía venir desde hace meses. ¿Por qué? Porque cuando se retrotrajo el proyecto en el plenario y se presentaron las mociones se aprobaron muy dispares. Entonces ya ahí se veía que entonces los cambios que en teoría tenían que hacerse con la moción de retrotracción no tenían el consenso. Y entonces aquí yo creo que hay una culpa de ambas partes, porque de nuevo, en política, la política es el arte de lo posible, dice el dicho. Si estamos haciendo un cambio que genera una votación dividida en el proyecto y por ende el proyecto no va a tener los votos para aprobarse, hay que tener un poquito de inteligencia de ambos bandos, digamos. Porque a ver, muy bonitos todos, criticando siempre al gobierno por el tema de la seguridad, pero este proyecto que es bastante importante, porque doña Laura lo decía, es que de nada nos sirve estar persiguiendo a los maecillos de los grupitos, de los barrios, cuando la gente que se deja la plata y sigue ahí intocable, siguen con la plata. Ellos simplemente buscan más gente. Correcto. Ese es el problema. Entonces, aquí falta, francamente, es que de nuevo, esta Asamblea Legislativa es la peor que yo he visto en mis 14 años de dar cobertura a la Asamblea Legislativa. Es la peor. En términos generales. No tengo cómo contrariarte. O sea, francamente desmoralizante ver cómo pasamos. Que de nuevo, puede haber discusión y diferencia de si la legislación que aprobó la anterior Asamblea Legislativa es buena, es mala, ideológicamente de un lado o de otro, pero se pusieron de acuerdo. En temas se importantes. Pusieron de acuerdo en temas importantes, en impuestos, en temas de huelgas, en temas polarizantes, inclusive como el tema del cannabis medicinal. Ya te han sido facho por apoyar la ley anterior. Vamos a ver. Mentira no es. A ver. Yo también estoy a favor. No, es que de nuevo, yo estoy en contra siempre de los abusos del derecho. Lo que ocurría con las huelgas era un abuso del derecho. Correcto. Que la culpa de que ahora no haya huelgas, como las había antes, no es culpa de la ley de huelgas. Es culpa de los sindicatos que no crean un fondo de huelgas, con lo que sus afiliados les pagan para tener un fondo con el cual reponer el salario que esa gente va a perder. Correcto. Cuando se vayan a huelga, como ocurre en el resto de países. Confirmo.
Lo que pasa es que se acostumbraron a décadas de la situación en la que vivíamos aquí para agarrar esa plata para o defensas legales de sinvergüenzas que pasaban acosando chiquitas, por ejemplo en el caso del Magisterio Nacional, o para estar comprando vehículos último modelo para rifarlos o para crear centros de recreo. Para eso no era la plata de la afiliación de los sindicalistas. Correcto. Pero nadie quiere hablar de eso, ¿verdad? En fin, eso con ese tema. Entonces el proyecto queda en un limbo hasta que si se consiguen los votos para devolverlo a comisión o empezar de cero. Yo creo que empezaron. Doña Feler dijo que ya están trabajando en uno nuevo, así que yo no insistiría en que ya este proyecto sería lo más este proyecto ya déjenlo ir. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que es el proyecto de jornadas de 12 horas. Esta semana se agotó ya finalmente las sesiones en las cuales se pueden discutir. Se abrió el momento de las votaciones silenciosas, lo cual al parecer no lo hace más rápido, Lucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No están en su curul, o sea, sabiendo que van a tener votaciones continuas sin discusión, pasan no votando y entonces tienen que llamarles la atención. ¿Cuántas veces les llamaron la atención? Vos sacaste el dato, ¿no? Yo saqué el dato. Según el registro levantado contra las actas, o sea, actas literales, en las primeras 52 mociones de fondo que se votaron desde que se agotó la etapa de discusión, entiéndase, la sesión del lunes por la tarde y la sesión del martes por la mañana, que fueron solo 52 mociones, se conocieron en esas dos sesiones. La presidencia, don Rodrigo, doña Vanessa, don Carlos Felipe, tuvieron que solicitarle a los diputados que votaran 591 veces. O sea, la lista de personas a las que más tienen que pedirles que aprieten un bendito botón es doña Dinora Barquero con 57 veces, doña Rocío Alfaro con 54, don Pedro Rojas con 46, doña Katia Cambronero con 39, doña Rosaura Méndez con 38, don Antonio Ortega con 35, don Ariel Robles con 30, doña Sofía Guillén con 29, doña Catherine Moreira con 23 y don Jonathan Acuña con 22. Correcto. Nada más un paréntesis sobre esa lista. Hay que señalar que hay muchos a quienes en esas dos sesiones nunca se les llamó porque no estuvieron presentes. Porque Carolina Delgado, Luz María Alpizar, Cintia Córdoba, Montserrat Ruiz, José Pablo Cibaja, Alejandra Larios, Zona Rojas y Rosalía Brown estuvieron ausentes en las 52 votaciones. Probablemente no llegaron a ninguna de esas sesiones. Carolina anda en el exterior. Doña Andrea Álvarez y don Rodrigo Arias estuvieron ausentes en 34 y 32 de las 52 votaciones registradas respectivamente. A mí las ausencias de don Rodrigo en este caso no me molestan. Claro, porque cuando de hecho, yo en el chat, si ustedes tienen la desdicha de ver las transmisiones de la asamblea en vivo, creo que fue el miércoles, no fue el miércoles, fue el martes, como la tarde, que yo puse en el chat, por favor pongan a Carlos Felipe a presidir. Porque a ver, es que es un dato comprobado que Carlos Felipe le inyecta más eficiencia a las votaciones porque es el que llama más rápido. De hecho, esta semana, el miércoles, justamente hubo un incidente con él porque se negó a votar una de las mociones. Hay que dar el contexto. Dale. Estaba presidiendo doña Vanessa. Doña Vanessa le pide reiteradamente a los diputados del Frente Amplio que voten. Unos dicen, es que estoy esperando que vote el último, o sea, están esperando que voten todos los demás para votar antes de votar ellos. Ajá. O se inventan que la pantalla, el botón no funciona cuando pueden votar dos porque la pantalla es táctil o tiene un botón a los lados. Y otras. Y además dice, ponen espesos porque dice, pues es que ¿por qué nos presionan si no hay ningún tiempo definido para el cual tengamos que votar? Correcto. Entonces, ya en última instancia, doña Vanessa les dijo, o votan o aplico el artículo 105. El artículo 105 del reglamento dice que todo diputado está obligado a dar su voto afirmativo o negativo, que no se pueden abstener, que si estuvo en la discusión de un asunto tiene que votar, no puede salirse antes de las votaciones y que la sanción por violar cualquiera de esas condiciones es la pérdida de la dieta en la sesión donde se produzca. De ese día. Don Carlos Felipe pide la palabra por el orden para mencionar ese tema y decir, creo que ya es hora de que definamos un tiempo prudencial máximo en el cual se tenga que votar para aplicar el 105. Correcto. Se degenera una discusión ahí porque creo que fue o doña Rocío o don Antonio del Frente Amplio quienes le dicen, es como, sí, es que usted pasa llamando a los diputados para que voten y eso no es una de sus potestades. Entonces, cuando Carlos Felipe quiere contestar, doña Vanessa le dice, yo ya había dicho que la última que hablaba era doña Rocío y que seguíamos con la votación. Correcto. Y se mantuvo firme. Vale decir que doña Vanessa y don Carlos Felipe son compañeros de directorio y compañeros de partido, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, don Carlos Felipe, en modo de protesta, porque no le dieron el uso de la palabra,
Se abre la votación, doña Vanessa lo llama varias veces y no tiene el micrófono encendido, pero se oye porque lo grita, le dice, presidenta, no voy a votar, hasta que haga lo que corresponde. Entonces doña Vanessa le dice, tomo nota, queda constando en actas que a don Carlos Felipe se le aplica el artículo 105. Tenía muchos años de no poner una abstención en esas votaciones. Lo otro importante es que entonces al día siguiente don Carlos Felipe presentó un proyecto de reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa para que se establezca un plazo de 3 minutos máximo para las votaciones. Me parece mucho. Yo hice antes de que presentara el proyecto un insumo de repaso de cuántos segundos o tiempo hay en parlamentos en la región y en Europa. Y dependiendo obviamente del sistema y de la cantidad de diputados se da más o menos tiempo. Pero por ejemplo España, que usa igual sistemas electrónicos en las curules, los diputados tienen 15 segundos para votar. Claro, pues tantos tienen que estar en otros países queda a criterio de la presidencia, pero digamos, ya se hace una costumbre de que se lleva un ritmo rápido de votación. Correcto. Además, aquí tenemos la particularidad de que los diputados no pueden entrar y salir mientras se está votando. Entonces no debería ser tan difícil esperar. No deberían estar sentados en sus curules y están en el plenario. Correcto. Es la única opción. La única tiempo es que alguien entró cuando cerraron puertas y tenga que caminar hasta su curul. Eso es lo más que debería durar. Correcto. Pero bueno, el presidente nos presentó una solución. Sí, yo creo que en todo caso el plazo de 3 minutos que él puso es como para tener un margen de negociación. De fijo. Porque en todo caso sí me parece que es mucho, pero aún y así con ese proyecto yo saqué el cálculo. Con esa propuesta. Con esa propuesta que se me hizo. No sé, pero mientras tanto señalamos que por esta iniciativa y por echarse el pleito ante nadie, aquí nadie lo llama. En todo caso, vos sabes que yo creo que lo hizo deliberadamente. De fijo. Para sentar el precedente. Es como, vean, me como esta bronca, me la apliquen a mí, porque ya por aplicada a mí, se la tienen que aplicar a todos los demás. Correcto, pero bueno, nuestro diputado de la semana, don Carlos Felipe, porque ciertamente este es un problema. Eso es un problema. Digamos, ahorita se manifiesta y lo sufre Lucho porque hay un montón de votaciones, pero igual en cualquier proyecto se pierde demasiado tiempo con este tipo de cosas cuando debería ser un trámite más ágil, porque no, es estripar un botón o tocar una pantalla. Correcto. ¿Qué estás buscando, Lucho? Estoy buscando el dato. Yo había sacado cuánto tiempo tardaría. No lo puse en la nota, lo puse en un Twitter. Qué barbaridad. Mira. Qué barbaridad. Vamos a ver. Ajá. Lo estoy buscando, aquí está. Con esta reforma, para el momento aquí hice el tweet, las 2.419 mociones pendientes del proyecto de jornadas de 12 horas podrían votarse en 120,95 horas de sesión, equivalentes a poco más de 20 días de sesión doble, mañana y tarde, 6 horas en total. 20 días son 4 semanas. Es doble sin contar que los miércoles no hay. Ajá. Ok, pero bueno, eso con este tema, ¿verdad? Sí, y hay que mencionar que el PUSC presentó otra batería de proyectos igual para reformar el reglamento. También aparejado lo que ocurrió con este tema de a Daniela no le gustó que Felipe se fuera a llevar los créditos por acelerar este tema, porque fue ella la que presentó 3 proyectos para hacer otras reformas. Ella tiene la firma principal para hacer otras reformas sobre el tema de los plazos en el reglamento. La más importante, pues, y para seguir hablando del tema de jornadas, es una reforma al procedimiento de vía rápida. El proyecto hace varios cambios. Número 1, establece que cada diputado podrá presentar únicamente una moción por artículo del proyecto y va a tener 5 minutos para defenderla en el plenario. Reduce de 14 a 10 el número de sesiones para que las mociones se puedan discutir en el plenario y establece que una vez vencidas esas 10 sesiones, cualquier moción no vista se tendrá por rechazada automáticamente y se pasará a la discusión del proyecto por el fondo. Adicionalmente, habilita sesiones extraordinarias por las tardes en los lunes y miércoles en 2 bloques, de 2:45 a 6, que es la ordinaria de todos los días, y de 6:05 a las 8 de la noche, para agotar más rápido las 10 sesiones que se tienen. ¿Por qué? Porque hoy en este procedimiento la sesión de las tardes es una sesión ordinaria en la cual el proyecto tiene prioridad a partir de las 4 de la tarde. Right. En cambio, la propuesta de Daniela es que los lunes y los miércoles sea una sesión extraordinaria por la tarde con ese proyecto como único punto y de modo que tampoco habría control político. Ahora bien, aquí vienen mis opiniones al respecto. Bien, pero creo que está un poquito excesivo. Me imagino que también es para tener margen de negociación. Yo soy del criterio, creo que ya lo he dicho varias veces en los podcasts, de que incluso en el trámite ordinario debería haber un límite en la cantidad de mociones que puede presentar un diputado. A mi criterio deberían ser 10 en el trámite ordinario por artículo
Y en la vía rápida yo pondría 5-3. Sin contar artículos compuestos o... Sin contar artículos compuestos. Ok, pero explicamos esto. Un artículo compuesto es un artículo que dice, artículo 1, se reforman los artículos tal, tal y tal de la ley tal. Entonces es un artículo que reforma varios. Entonces eso es un artículo compuesto. Un artículo puede reformar 20 es cuando es un artículo compuesto. De hecho, un artículo puede tener una misma ley, digamos, con la ley del impuesto, con la ley del plan fiscal, el artículo 1 es como, promulgues esta nueva ley del IVA. Ese es el único artículo, el primer artículo del proyecto, el segundo artículo era la renta, el tercer artículo era la regla fiscal y así. Entonces debería ser, en esos casos, un artículo por cada artículo que modifica el proyecto, por cada modificación que entiende el proyecto. Una moción me parece mucho porque además es individual o conjunta. Entonces, si usted firma una moción con algún otro compañero o diputado, ya no puede presentar ninguna. Lo de las 14 a 10 sesiones no tengo mayor problema con eso. Sí, en lo que sí tengo problema es que al crear esa sesión de las 6 a las 8, estás matando una sesión con un tiempo menor al que se tiene en las otras sesiones. Esa es la lógica. Yo sé, pero no me parece correcto. Mira, ¿quién diría? No me parece correcto, digamos. O sea, está bien que hay que agilizar el proceso, pero tampoco es... Siempre nos van de que salga, exactamente, no hay que irnos a los extremos. Y esos son los cambios más importantes. Datos históricos, la primera vez que se aprobó la vía rápida que tenemos ahora, que antes era el artículo 208 bis del reglamento, que tenía N cantidad de problemas y nunca funcionaba de nada. Correcto. La única ley que ha sido promulgada con ese procedimiento es la ley de crimen organizado, que doña Carolina Delgado le había metido 529 mociones de fondo. Con este procedimiento. En este procedimiento. Con el nuevo. Con el nuevo. La primera ley de jornadas de 12 horas se le presentaron 855 mociones de fondo. Cayó en la sala. Se fue en la sala. El actual tiene 2.564 y el gobierno de Carlos Alvarado, la Asamblea Legislativa del gobierno de Carlos Alvarado le aprobó vía rápida a la ley para reactivar la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica. Sí. Sin embargo, en ese caso, los únicos dos que estaban opuestos al proyecto inicialmente, que eran doña Paola Vega y don José María Villalta, no torpedearon el proyecto en magnitud como sí se hizo con estos en la actual asamblea, por lo que el proyecto salió relativamente rápido, pero en todo caso, don Carlos Alvarado vetó ese proyecto totalmente, por lo que nunca se llegó a ser ley. En fin, terminamos con los datos curiosos de Lucho con la vía rápida. Pasamos a la sección favorita del público, que es Consúltele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios en Spotify, YouTube o al correo my@delfino.co. Perdón, yo es que me emociono con las reformas del reglamento porque a mi criterio nuestro reglamento es sumamente viejo e ineficiente. Entonces todo lo que sea para acelerar las cosas. 1 del 0. Estoy pudriéndome ahí, yo en la silla en la oficina estoy pudriéndome metiendo votaciones todo el día. Un reglamento desde cero es lo que necesitamos. Pero bueno, la primera consulta es anónima. Nos pregunta, la Procuraduría General de la República derogó de facto, viene el número del dictamen, que es la posibilidad que tenía el Registro Nacional de dictar medidas cautelares en materia de propiedad intelectual administrativamente, en contravención a la Ley de Procedimientos de Observancia de la Propiedad Intelectual. Si cabe una acción de inconstitucionalidad en contra de ese dictamen. No, vamos a ver, ese es un tema medio complicado. Leí el dictamen y he leído artículos académicos que se han hecho al respecto. El problema es una mala técnica legislativa. Cero sorprendido. Cero sorprendido, exactamente. Lo que dice la Procuraduría es, la Asamblea le dijo que sí podía emitir esas medidas cautelares, pero no dijo ni cuáles, ni qué sanciones puede poner. Le dijo pueden emitir medidas cautelares, pero no le dio la lista de... Correcto. Así es, no es culpa de la Procuraduría. No es culpa de la Procuraduría. Y francamente, o sea, si esto es desde 2007 que pasó, que no se haya resuelto ya casi 20 años después, es francamente también culpa de la Asamblea Legislativa. Claro. Ahora bien, yo no estoy seguro de que se pueda meter una acción de inconstitucionalidad contra un dictamen de la Procuraduría. Según la ley de la jurisdicción constitucional, no parece que sea esa la mejor vía. Estaría en el contencioso. Lo que pasa es que además, primero, la ley de la jurisdicción tiene una lista de lo que sí cabe la acción y luego dice una lista de lo que no cabe la acción. No sé en todo caso cómo opera lo que pueda estar en medio de esas dos, pero no encaja perfectamente entre esas dos. La sala lo definirá. La sala lo definirá. En todo caso,
opinión sería que no debería ser una acción de inconstitucionalidad contra la Procuraduría, que además sería raro porque la Procuraduría es quien El ente asesor. se asesora a la sala en las acciones. Exacto. La Procuraduría llegaría a decir que esto no me lo rechazan, es en contra mío. Sí, está muy raro, porque entonces ¿quién sería el asesor de la sala en esa acción? No creo que sea por ahí. Me parece en realidad que debería ser que dado que esa disposición de la ley es inaplicable porque no está la sustancia legislativa necesaria, tiene que ser una acción legislativa una acción de inconstitucionalidad por omisión contra la Asamblea Legislativa. ¿Por qué por omisión? Porque la Asamblea Legislativa no ha promulgado la legislación necesaria para que el registro pueda emitir esas medidas cautelares. Lo siento que es un vacío legal. No hay una omisión, o sea... Tendría que declararse una omisión, sí. O sea, hay un vacío legal que puede ser adrede, que no se quiso incluir en la ley de esa forma. Claro, pero vamos a ver, ahí lo que podría argumentarse es que ese vacío le genera algún tipo de perjuicio a la gente que tiene algún tipo de conflictos en materia de propiedad intelectual. Entonces, que no puede usar el recurso de la medida cautelar porque no puede usarlo, no puede aplicarlo, no puede solicitarlo. Sí, porque la ley se hizo mal. Pero bueno, en fin, es culpa de la Asamblea. La siguiente consulta es de Paula Arguedas. Nos pregunta por qué una persona se puede postular para una diputación por una provincia de la cual no forma parte. Nos da varios casos. El de Nogue Acosta, que parece que se va a tirar por San José, o el de Miguel Guillén, que al parecer vive en San José y se quiere tirar por Alajuela, pero hay múltiples. Wilmer Ramos no vivía en Heredia y fue diputado por Heredia. Pilar Cisneros vive en Tres Ríos y es diputado por San José. Y hizo campaña en Guanacaste y todo. Exacto. En todo caso, él complementa con esto. Él dice, habría un problema de representación ya que los postularían por un cantón en el que probablemente nunca han vivido, no conocen los problemas ni necesidades del cantón. Y ahí está el problema de la pregunta de Pablo. Los diputados no se postulan por un cantón. Ni por una provincia. Ni por una... Bueno, se escogen por provincia, pero no se postulan, no representan la provincia, los diputados representan a la nación. Exacto, por eso es que el tribunal ha dicho, usted puede postularse usted puede escoger en cuál provincia se postula, eso no es ningún problema. Lo único que ha dicho el tribunal es que no puede estar postulado a más de uno. Ajá. O sea, usted no puede ser candidato a diputado en San José y en Punta Arenas simultáneamente, tiene que escoger donde quiera estar en la lista que el partido lo quiera colocar. Caso contrario con los puestos municipales, donde sí existe requisito legal. Código legal que usted tiene que residir en el cantón al cual quiere representar. Eso es distinto. Pero bueno, en el caso de los diputados es porque son por la nación y así está en la Constitución, entonces por eso es que se permite. La siguiente consulta es de Manrique Pérez. Dice que tiene entendido que en caso de realizarse una constituyente que redacte una nueva constitución en Costa Rica, no existe una norma hoy que obligue a que la misma deba ser aprobada en referéndum como sucedió en Chile. ¿Les parece si debería impulsarse una reforma para que sea obligatorio que la nueva constitución se apruebe en referéndum? Lo que pasa, Manrique, es que lo referido a la constituyente, la constitución lo que dice es que es la Asamblea Legislativa, al hacer la convocatoria a la constituyente, la que define las reglas de lo que se va a hacer. No. ¿Es al revés? No, es la constituyente la que lo decide. La constituyente tiene que definir sus reglas. La Asamblea lo que hace es convocarla. Se convoca una constituyente. Ajá. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene que convocar para esa constituyente. Yo creo que en todo caso, a ver, en tesis de principio a mí me parecería que sí, la gente siempre debería tener el derecho de votar si aceptan o no esa nueva constitución. No hay reglas definidas, por ejemplo, si hay un mínimo porcentaje para ese referéndum, no hay nada. Lo que pasa es que, digamos, pienso en ambientes políticos convulsos o situaciones catastróficas que generen que se haga una nueva constituyente y que dice, el pueblo no la quiere, no debería por qué imponerse. Correcto. Creo que ya con eso en realidad mato la duda que tenía. A mi criterio sí deberíamos poder votar en ese referéndum. Pero eso no está limitado, es un vacío. Debería ser, sí. Así como debería cambiarse la ley del referéndum, como lo dije en el podcast de la semana pasada. Correcto. Pero bueno, eso es todo un tema. Alan Mata nos consulta, ¿qué proyecto de ley es el que más mociones se le han presentado en la historia? Alan, a riesgo de equivocarme, pero fue el dato que encontré después de buscarlo. El proyecto que más tuvo mociones fue la ley de solidaridad fiscal de doña Laura Chinchilla. La reforma fiscal de Laura Chinchilla. La que se cayó en la sala. Correcto. Tuvo 4,000 mociones de reiteración y la moción de reiteración es una moción que reitera una moción presentada en comisión. Así que podrían ser menos inclusive. Podrían ser más de 4,000. Porque pudieron no haber reiterado todas. Exactamente. Entonces, pero ese es el dato que tengo, 4,000.
Pensé en el TLC con Estados Unidos, pero el TLC con Estados Unidos se fue a referéndum después de que terminó de ser dictaminado en la Comisión de Relaciones Internacionales. Y creo que en segundo lugar estaría la ley de jornada de 12 horas ahora, con las 2.564 mociones que tiene presentadas. Don Eduardo Enrique nos hace una consulta a ambos y es... Le respondes vos primero porque ya estoy cansado. ¿Cuántos? Bueno, lee la voz. Era para descansar la garganta. De los 57 diputados actuales, ¿cuántos creen ustedes que cumplen el perfil que se podría esperar para cada una de las 57 almas más relevantes del país? Ustedes tendrán sus parámetros, pero por ejemplo yo pienso en aspectos como capacidad oratoria, improvisada pero profunda y sustentada sin necesidad de leer hasta un minuto de silencio. Vamos por partes. ¿A cuáles ves con capacidad oratoria en esta asamblea? No, o sea, léelas todas porque si no, o sea, él hace su perfil. Bueno, capacidad oratoria, conocimiento profundo del funcionamiento legislativo, liderazgo individual para sobresalir por sí mismo, dominio de la realidad nacional e histórica, manejo de temas internacionales, presencia e distensión. Correcto. Todas son válidas, pero las cualidades, una pregunta es ¿qué cualidades debe tener una persona para ser exitosa en la Asamblea Legislativa? No están ahí, bueno, la oratoria. Pero digamos, ¿qué es? Para mí son las cosas más importantes que debe tener un o una congresista de la República. La primera, aunque a muchos les va a sorprender, es humildad. Lo cual, en esta Asamblea son pocas personas que ya lo tienen. Y por eso yo no puedo ser diputado. Confirmo. La primera es humildad. La segunda es la capacidad de saber escuchar. Va con la humildad, pero saber escuchar. 3, saber manejar equipos. Todo diputado, o sea, la gente dice del diputado. Capacidad de liderazgo. Solo por ser, no, ni siquiera me refiero al liderazgo. Solo por ser congresista vos tenés automáticamente un equipo de despacho de 5 personas que te toca manejar. Así nunca jamás en la vida ya has tenido ninguna experiencia manejando equipos. Oh. Sin importar el bagaje profesional que tienes, te convertís en el patrón de esas 5 personas directamente. Por eso muchos tienen jefes de despacho que son quienes asumen todas las tareas administrativas. Para entonces lidiar solo con una persona. Para lidiar solo con una, pero entonces necesitas por uno la capacidad de gestionar a una persona y 2, y 3 creo ya, saber escoger gente. O sea, la capacidad de formar un equipo de trabajo que se complementa. Ok. Porque, seamos sinceros, el diputado, la persona es en la práctica muy dependiente de su despacho. Son los asesores quienes hacen el trabajo, son los asesores quienes manejan la negociación. El tener un buen equipo de trabajo lo hace una gran diferencia. Vale decir que esto, o sea, que el trabajo legislativo tenga que recargarse tanto en los asesores es por el tamaño de la Asamblea Legislativa y por la carga de trabajo que lleva aparejada, porque si no fuera que hubiese... ¿Cuántas comisiones hemos registrado? Como 84, una cosa así. No más, pero no todas están aquí. Imagínate, si no fuera porque hay 84 comisiones, las cargas de trabajo no serían tan pesadas. Y si tampoco pasaran presentando tanta tontería. Correcto. Esas 3 cosas me parece que pueden parecer superfluas, pero... No, solo pueden hacer un cambio radical, estoy de acuerdo. Un completo ignorante, digamos. Cualquier persona sin ningún tipo de formación académica que sepa armar un equipo de trabajo, que se deje asesorar por esas personas y que sea diligente en informarse de los temas que le tocan, es mucho mejor que una persona arrogante, pedante, que no sabe manejar recursos humanos, que trata mal a sus asesores. ¿Estás describiendo a una diputada? Estoy describiendo a 50 congresistas de la actual Asamblea Legislativa. Todos sabrán a quién le cabe el guante y quiénes son los otros 7. Y no todos de los otros 7 son parte del Frente Amplio, porque muchos del Frente Amplio tienen estos mismos problemas. Ciertamente son muy buenos en su labor legislativa. Porque han sido asesores antes. Pero caen también en estos problemas de no saber manejar su despacho, de no dejarse asesorar, etcétera, 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 y no tener la humildad para reconocer eso así. En realidad yo creo que el problema principal de la fracción del FAES son muy cabezones. Humildad es la cualidad principal para cualquier persona. Viendo las nóminas que se vienen, no lo veo por ningún lado que esta vaya a ser una cualidad que abunde, pero bueno, esa es para mí la receta para una buena congresista. Creo que al menos van a tener una figura de liderazgo. Creo que José María siempre ha estado solo, ¿verdad? José María nunca ha compartido bancada con nadie. Bueno, entonces ahí está un problema. Ni personal. Ahí está un problema, porque yo decía, entonces creo que José María va a ser una figura que puede liderarlos, ayudarlos. Pero dice, él no puedo asegurarlo porque no ha estado acompañado de diputados antes. Confirmo, pero esa es mi versión y si me preguntas, Alivio dices, dije 7 por decir un número, no tiene una lista taxativa. Pero va a decirlo, no tenemos un problema con el Frente Amplio. Lucho sí, pero eso es distinto. No, yo hasta milité en el Frente Amplio. O sea, años de su problema. cuando Merino estaba vivo.
¿Cuántos dirías vos que cumplen con tu perfil y cuál es tu perfil de un congresista ideal? No, en realidad yo creo que las características que diste abarcan a grandes rasgos. Y la buena oratoria que él mencionó, pues yo lo agrego. Sí, o sea, yo envidio los diputados españoles. ¿Qué nivel de oratoria se pegan esos madres? Increíble. Y no solo los del Congreso de los Diputados, la de los congresos de las comunidades autónomas. O sea, es una cosa... La municipalidad, el equivalente a municipalidad, digamos. A consejos municipales. Creo que allá más bien serían como los... No... Hay uno inferior todavía. Es que ellos son estados. Ajá, no importa. Sí, son diferentes. España no es... No, pero lo que me refiero es la capacidad oratoria que tienen. De todos los espectros ideológicos, los de derecha, izquierda y extrema derecha, todos. O sea, yo les doy, tienen una capacidad oratoria increíble. Creo que es que allá sí tienen academias de formación y además tienen una carrera parlamentaria y toda la cosa. Pero bueno, cosas que no tenemos acá lamentablemente. Yo creo que la más importante es, no lo voy a repetir como humildad, es dejarse asesorar, dejarse conversar y tener apertura a que sus ideas... Capacidad de negociar. A que sus ideas no son perfectas. Correcto. A que sus ideas no son perfectas. Y además al mismo tiempo, y en el mismo sentido, sus ideas, si usted las presenta, no son perfectas. Sus proyectos. Va a haber alguien que se los quiera modificar. Todo es perfectible. Todo es perfectible, pero en todo caso también sus ideas no siempre van a ser buenas. Y a veces tiene que reconocer que a veces sus ideas no son buenas. Correcto. Y no tomárselo personal. No hacer lo que ha pasado muchas veces, inclusive en este congreso, que es que este diputado me cae mal, entonces le meto N cantidad de emociones a su proyecto. ¿Por qué? Porque temas personales. Porque entonces el otro diputado y te va a hacer lo mismo con tus proyectos. Y al final, ¿quién es el que sale perdiendo? El país y Lucho, que se pudre en su oficina viendo esas sesiones improductivas. Wow. Pero bueno. Haceme la siguiente pregunta para contestarla yo, que te noto agitado. Sí, es que está mucho calor. El profe Carlos pregunta, ¿la desbandada de alcaldes es bueno para el chavismo o más bien puede tener efecto boomerang? Por otro lado, los chavistas, para justificar que no es peligroso tener hasta 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa, afirman que por décadas el PLN y el PUS controlaban el Parlamento y nadie hablaba de dictadura. ¿Qué se les puede responder? Ok, a la primera voy a remitirlos a que vean las entrevistas que dio esta semana Daniel Calvo en Hablando Claro y en El Octavo Mandamiento, quien, digamos, le ha puesto más atención a este tema y ha hecho un análisis más profundo de este tema. En resumen, él dice, abre la discusión y pueden tener una mejor respuesta viendo ambos programas que lo que puedo contestar yo en este momento en un par de minutos. Sobre la segunda hay una diferencia muy importante, porque es que si bien ciertamente la unidad y el PUS en conjunto sumaron... La unidad y liberación. Eso, perdón. El PUS sumaron durante mucho tiempo más de 38. Primero eran dos partidos distintos en oposición. Lo que el chavismo pretende no es 40 diputados con diferentes opiniones, es 40 borregos que hagan caso. Eso es lo que quieren. O sea, no nos engañemos, esa es la principal diferencia. Ellos lo que quieren no son 40 mentes pensantes que discutan sobre los temas relevantes del país. Ellos lo que quieren son 40 borregos que le voten sí a todas sus ideas. Y esa es la preocupación y por eso es que se puede hablar de que es un tema distinto, porque si bien en esas épocas había diferentes diputados en la Bosca que hacían un balance de poderes y intereses y expectativas, porque no eran bloques unitarios como que lo que quiere realmente el presidente y Pilar y el chavismo como tal. Ellos quieren 40 borregos que digan que sí sin discutir y ya, y que nadie se salga del canasto. Por eso es que es tan peligroso. En fin, esa es la respuesta. La siguiente pregunta sí es para Lucho. Nos consulta Jesucristo, Pablo. Pablo ya me preguntó ya. Bueno, quisiera consultarle sobre la situación actual del transporte público. No, el que preguntó fue Pablo Arguedas. Jesucristo. Ok, del transporte público en el país. ¿Qué cambios deberían implementarse en el transporte público de este país? ¿Debería ser el transporte público 100% subsidiado por el Estado? ¿Qué otros modelos podrían aplicarse, Lucho? No creo que 100% subsidiado por el Estado, y ahí yo creo que ahí compro el argumento de May sobre por qué no hay que bajarle los impuestos a la canasta básica. Creo que es lo mismo. Obviamente. Pero al revés, pero continúa. Porque decís que la gente de plata tiene carro y lo va a seguir usando. No, aquí no viene al revés. El transporte público debería estar siempre subsidiado porque lo usan las personas de menores recursos. Ajá. Por eso debería. Sí, pero a ver, no, pero la lógica no es simplemente subsidiarlo porque es el que la gente de menores recursos usa.
No, Porque, a ver, la lógica es que tengamos un sistema de transporte público donde la gente de plata no tenga que sacar un carro para ir a trabajar. Un país desarrollado no es aquel. Entonces, por ende, un país desarrollado no es aquel donde todas las personas tienen carros, sino donde todas las personas usan el transporte público. Ajá. Correcto, pero sí debería ser subsidiado, definitivamente. Inclusive para la gente millonaria. Por supuesto, porque no existe un sistema de transporte en el mundo que no es público que no funciona con subsidios, porque no son rentables realmente. Todos sin tener... Pero no hay ninguno que sea como nada más parcialmente subsidiado. Parcialmente sí, no totalmente, pero por eso, subsidio parcial. Por eso sí. Sí, porque yo se lo daría obviamente a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes. No, pero es que no subsidias a un grupo en específico. Ajá. Subsidias la operación del transporte público de alguna forma, que es lo que no existe aquí. Aquí tenemos el problema de que se buscó un sistema de pequeñas empresas autobuseras que no tuvieran monopolios. Lo que pasa es que encontraron formas de generar redes de transporte, porque hay muchas familias metidas en el tema, pero las concesiones es como una persona puede tener 3, pero entonces tus familiares pueden tener las 3 y estas otras 3. Es un problema como tal. Y es un problema estructural, digamos. Yo creo que la única forma de solucionar esto es una empresa estatal de transporte público que empiece desde cero y reforme todo, y un tren eléctrico. O sea, esa es la base del sistema. Dijiste una empresa estatal de transporte público y sé que un Jorge Dengo que nos oye está pegando gritos a la pantalla. Mira, anda a Alemania. Las empresas de transporte son todos estatales. El Deutsche Bahn y todos los problemas son puntuales. Porque eran muy puntuales. El principal problema que tienen son las medidas de austeridad que le aplicaron en Alemania y le han bajado su... Las de Japón son estatales. ¿Sí? Pero es que eso es más por la cultura japonesa que por... Pero bueno, que por ser operado por el Estado. Pero bueno, voy a centrar. Ok, debería ser subsidiado por el Estado, decís vos, ok. Yo lo que recuerdo es un reportaje, creo que ya lo había mencionado alguna vez, de La Nación, donde se abordó este tema y dijeron, es que estamos en un círculo vicioso, porque entonces ya teníamos un sistema malo de transporte público que obligó a la gente a migrar a plataformas de transporte irregulares. Por ende, la gente entonces las empresas de transporte público tienen menos clientes, dejan de operar las rutas, obligando a más gente a usar las plataformas y se vuelve un círculo vicioso. Correcto. Estamos en un círculo vicioso y nadie está parando esto. Correcto. Porque, de nuevo, y aquí vamos, hay 2 proyectos y yo creo que, de nuevo, los proyectos de las plataformas no son la solución integral al problema. No son parte de nuevo, ocupamos infraestructura ferroviaria, tranvía, interconexiones, ¿cómo se llaman estas? Las interlíneas, que yo creo que ya ni funcionan, las periféricas, todo esto. Y además es que... se requiere una reforma de cero. Y además eso prácticamente tiene que ir aparejado a una reforma urbana. ¿También? Porque, de nuevo, ¿dónde en el centro de San José te construís? En el centro de San José. Entiéndase, Parque Central en Inmediaciones. No existe ninguna razón por la cual una central debería estar en el centro de San José. ¿Por qué no? Empezando por ahí. ¿Por qué no? El centro de San José están los 3 poderes. Bueno, o haz todo ahí. Justamente necesitas tenerlos por fuera. Ajá. Y que adentro solo entre una vía que va a San José. Okay. Pero no una gran central donde llegue todo, porque es repetir lo que tenemos actualmente. Okay. Necesitas sectorizarlo, las paradas que estén conectadas de forma sencilla para que no todas ingresen de forma simultánea sobre una misma línea. Pero bueno, requiere una reforma absoluta del sistema como tal. Eso es mi respuesta final. Y no hemos ni podido ni con la sectorización. Exacto. Roberto Sánchez nos consulta, ¿qué pasa cuando un proyecto de ley es rechazado en segundo debate? ¿Es volver a empezar de cero? No, se archiva. Se puede volver a presentar. Aquí no hay límites de repetir ideas rechazadas. Dwayne nos consulta, ¿cuánto gasta la asamblea en el cafetín y si se debería seguir pagando? Yo busqué el dato. Según calculamos, en base al presupuesto del 2024, Lucho buscó el dato, yo lo calculé. El dato anual. Según la cantidad de sesiones que hubo el año pasado y la cantidad de presupuesto anual que hubo entre los 57 diputados, son 3.500 colones por congresista por sesión. De lunes a jueves. Son como 27 millones al año, si no me equivoco. 27.720.000 colones. Justamente la Contraloría contestó esta semana una consulta de don Carlos Felipe sobre este tema, que dijo que no se debería subsidiar. Si ustedes me preguntan a mí, eso debería rebajarse las dietas a los 57, porque ¿para qué les pagas dieta y además le das comida?
Es lo mismo que pasó con el tema de la Junta Directiva de la Caja, que la Contraloría ya dijo, no puede estar... ¿Por qué se están pagando correctos? Correcto. La siguiente consulta es, Esteban Noguera nos consulta, ¿el procurador lo define el presidente? Sí, y lo ratifica o lo objeta la Asamblea Legislativa. Técnicamente el Consejo de Gobierno es nombrado por el Consejo de Gobierno y ratificado por la Asamblea Legislativa. Igual solo el procurador, el adjunto también, no solo el procurador. El adjunto también. No, el adjunto siempre es de carrera. Porque es el que queda cuando no hay alguien nombrado que haya ratificado la Asamblea Legislativa. Eso no, pero no es que está nombre diferido. No, esa es la Contraloría. Ya lo busco. Pero bueno, sí, el presidente nombra y hay 3 posibilidades. Esa ley la reformaron al final, la de las objeciones. Sí. Ok, no, entonces no voy a mencionar ese dato. La siguiente consulta, ya la dije, es cómo este asunto, el pago de los 18,000 millones que se debe cancelar el Estado porque a alguien se le olvidó publicar algo en la Gaceta. Esta persona fue despedida, no pasa nada, el Estado pague ya. Angélica Jiménez consulta. Tendría que determinarse es que hubo dolo del funcionario que no hizo ese trámite para poder reclamarle alguna cosa. En todo caso, ese pleito es tan viejo que estoy seguro que ese funcionario ya está pensionado. Y ya se extinguió cualquier posibilidad de hacerle un... Por dicha dijo pensionado y no muerto, pero bueno. Don Bosco Valdí nos consulta, en el caso de los aranceles que está imponiendo el gobierno de Estados Unidos a Costa Rica, ¿dónde queda el TLC? ¿Estas medidas violan el TLC o estos aranceles se están imponiendo a productos que no están dentro del tratado? Creo que te confundiste porque lo que ocurre es que mientras la Asamblea define el procurador propietario, el que opera es el adjunto, o si no está nombrado, en su efecto, el procurador con más años de servicio. Que fue el escenario que tuvimos al inicio de este gobierno. Tú fíjate si lo vota la Asamblea, pero yo no recuerdo haber visto nunca una votación de un procurador adjunto en la Asamblea. El procurador adjunto deberá reunir los mismos requisitos que esta ley establece para ocupar el cargo de procurador general, tendrá las mismas inmunidades y prerrogativas que este y lo sustituirá en caso de ausencia, falta temporal, legítimo impedimento o el supuesto del segundo párrafo del artículo 10. Pero bueno, mientras tanto la pregunta sobre el TLC, lo que hizo Estados Unidos es crear nuevos aranceles que no están incluidos dentro del TLC. Hay una discusión legal de si esto se puede o no hacer, pero como es Estados Unidos, lo hizo y punto, y sí está impuesto a productos que están incluidos dentro del TLC. No lo cubre el TLC porque son nuevos impuestos. Entonces, como son nuevos impuestos, no está cubierto dentro de lo que estaba cubierto. Hay toda una discusión de si esto viola, si, pregúntame, por supuesto le pasa por encima lo acordado, pero bueno, Donald Trump decidió cambiar las reglas del juego. En todo caso, tenemos un gobierno que ni se le ocurriría por la mente hacer lo que hizo... ¿Cuántos puntos nos quedan? No, ni siquiera tenemos un gobierno que se le pasaría por la mente hacer lo que hizo Brasil, que es denunciar al gobierno de Estados Unidos ante la OMC por violar los principios y reglamentos y todo el derecho internacional en materia comercial. Ok, tenemos varias preguntas que vamos a dejar para la siguiente semana porque son varias y son profundas. O sea, son temas de los cuales podríamos discutir. Vamos a sacar unas rápidas. Ronald Hernández nos consulta si se podría hacer una moción de orden para obligar a que otro diputado se lea el reglamento legislativo y la Constitución para que deje de hacer el ridículo. Se puede hacer, pero no tiene ningún efecto real. No, eso no se puede hacer. Una moción de orden, llamar al orden al diputado que vaya a leer la Constitución. Esa es la potestad, esa es la obligación del presidente. ¿Cuántos ministros ha destituido el presidente? ¿Cuántos jerarcas de instituciones públicas? Aquí hay esta pregunta son 2 partes, porque es cuántos han salido y cuántos ha echado. Entonces tengo que revisar el dato, pero son más de 57 si no me equivoco. La próxima semana lo doy el dato concreto. Y un usuario nos consulta por qué el PAC, después de ser condenado por estafa, puede postularse de nuevo para las elecciones. No existe una ley que prohíba o al menos los vete por unos años. Por otro lado, pueden usar la deuda política para volver a realizar posiblemente la estafa de nuevo. Pueden porque la ley no impide al partido, la sanción fue a las personas, el partido tiene una sanción solidaria de pagar lo que determinó el tribunal. No existe ninguna ley que prohíba o los vete por un periodo de tiempo y pueden usar la deuda política para volver a realizar la estafa, pues pueden intentar hacer la estafa porque eso fue lo que hicieron. A ver, lo que pasó fue que iban a cobrar contratos que no se ejecutaron realmente y se dieron cuenta, entonces se los prohibieron y los condenaron por la estafa. Si se puede usar la deuda política, recordemos que la deuda política es un pago sobre gastos realizados. Vos tenés que hacer todos los gastos y después ir a reportar al Tribunal Supremo de Elecciones esos gastos, que el tribunal te lo reconozca y si obtuviste la cantidad de votos requeridos para acceder a la deuda política, te los reembolsan. No es un pago adelantado. Pero bueno, dejaremos algunas consultas para la próxima semana. Pasemos rápidamente a la sección de las mejores y peores propuestas de esta semana. Ya mencionamos las reformas del reglamento, solo quiero mencionar uno
de doña Rosaura Méndez, quien propone la creación de clínicas veterinarias estatales, las cuales darían servicios a animales domésticos de pequeño tamaño, entiéndase perros de hasta 50 kilogramos, gatos de hasta 5 kilogramos o hámster, conejos hasta 5 kilos. Y estaría financiado por un nuevo impuesto que se cobraría a todos los productos de mascotas, digamos, alimentos, juguetes, galletas, cosas para transportarlo, correas, percheras, pecheras, collares, demás, todo lo que sea para mascotas. Por fin lo encontré. Se le cobraría el 10% de impuesto y ese impuesto se utilizaría para financiar estas clínicas veterinarias que serían operadas por SENASA. El adjunto lo nombra, hasta que por fin lo encontré. El procurador adjunto es nombrado por el procurador general. Es lo mismo que pasa con el... Pero no pasa por la asamblea. No pasa por la asamblea. Es lo mismo que ocurre con la fiscalía, que el general nombra a los adjuntos. El diputado Fabricio Alvarado presentó un extraño proyecto, porque yo sigo sin saber si era una buena idea o una mala idea, pero bueno, lo que propone es que las comunidades pesqueras tengan derecho a consulta obligatoria y vinculante sobre cualquier proyecto de ley, política o proyecto privado que se quiera desarrollar en sus comunidades. Me parece muy hipócrita viniendo de alguien que está opuesto al acuerdo escaso. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Confirmo, claramente Fabricio está buscando pescar en las costas los votos que le ganó el oficialismo. Jonathan Acuña presentó un proyecto de ley para fomentar la modernización de la gestión de aguas pluviales. Hay una nota de Alonso, ¿cuál es el apellido de Alonso? Wow, Martínez. Alonso Martínez, nuestro colega en el sitio, que pueden revisar donde se detallan los alcances. Y doña María Daniela Rojas presentó un proyecto de ley para fortalecer el bienestar psicológico de la mujer gestante y recién parida. Lo que hace es establecer la obligación de no lo puso, lo acabo de decir, es mujer posparto. O sea, durante el embarazo, parto y posparto, en la atención del recién nacido, para que reciban la atención psicológica correspondiente de forma efectiva. Y esas son todas las propuestas de la semana. Si me ven corriendo es porque producción está aquí haciendo ojos de que ya se nos va a acabar la grabación. Les agradecemos a todas y todos por llegar hasta aquí. Esperamos que estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.